Buenas tardes, tertulianos. Buenas Una jornada tardes. más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habéis visto o tenéis algo que comentar con esa pregunta que le hace la periodista del diario.es a Pedro diciendo que si no, que si pensaba adelantar elecciones dado que veía que no podía hacer presupuestos y tenía que modificar el presupuesto para el tema que le pedía a Europa, la contestación que dio? Pues la contestación propia de un médico a la antigua. ¿eh? Tú haz lo que yo te diga, ¿eh? y no lo que yo hago. Así de simple. Es decir, yo reclamo en la oposición a Rajoy de que no prorrogue los presupuestos, y cuando llega el momento, con el mayor de los descaros, pues digo que no pasa nada. Se prorrogan por segundo año y ya está. Pero dijo que era por estabilidad. Sí, 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 sí. Sí, hay que reconocerle la audacia y un mérito impresionante en, en envolver y dulcificar cualquier tipo de cosa. ¿eh? Eso es una habilidad. Yo no la tengo y a mí me gustaría ser capaz de pensar que ojalá yo hubiera tenido esa habilidad y posiblemente hoy sería rico, ¿no? Es decir, no, eso a mí me recuerda a aquel señor que lo pillan en un momento inadecuado y dice, esto no es lo que parece. ¿eh? Yo estaba tranquilamente y de repente vi una ranita en el alféizar de la ventana. Me acerqué, la toqué y se convirtió en esta bella señorita. ¿Qué problema hay? Evidentemente, Que te que tú te conviertes en Ábalos. pero hago una siguiente pregunta. ¿Vosotros habéis pasado un hilo de pescar entre los dos cuerpos? Porque estáis aventurando cosas que a lo mejor no eran. Es decir, a mí todo eso me parece tan ridículo, tan esperpéntico, ¿eh? Que lo único que me hace, la única cosa es que a mí íntimamente me alivia mucho, porque pienso que yo podría haber sido un magnífico presidente del gobierno. O sea que si mi autoestima necesitaba de apoyo, de ayuda y de reforzamiento, Pedro Sánchez tengo que agradecerle que lo ha hecho y muy bien. Porque claro, piensas y dices, y también podría haber sido, ¿por qué no? Tú no tenías los archivos de la sauna del suegro, tío. No, tú no tenías eso. ese, ese es De todas un dato maneras, importante. si el que podría ser rico de alguna manera sería Ozores si hubiera registrado su manera de hablar, ¿no? Porque Pedro Sánchez es exactamente una fotocopia de Ozores. Tú, no importa lo que le preguntes, a donde sea, Te que él te contesta lo mismo dice, siempre. sí, entonces, cuando va por ahí, y sí, y pasa, y claro que sí, pues vamos a ver, y cuando, de todas maneras, he dicho, ese es Pedro Sánchez, Ozores, Sí, ese sí, es. O sí. sea, no importa, él dice como si estuviera hablando para imbéciles y la gente aplaude. Es Y así, como no pasa Felipe, nada. y como Felipe Tacatún, yo sigo. Yo Exactamente. sigo. Javier, es que lamento tener que decirlo, pero me da la impresión de que él es listo y sabe que habla para imbéciles. Y que los imbéciles asumen lo que él diga, aunque no lo entiendan. Y como a nadie le preocupa, pues vale, pues le va bien. A mí me parece, o sea, que está bien la anécdota y está bien el juego y evidentemente nadie le quita, yo no le quito méritos, pero me parece peligroso. Es decir, cuando una persona se pasa por el arco del triunfo, yo ya lo dije la semana pasada, cuando tú te sientas a una mesa a jugar, yo no soy jugador, ¿no? Pero entiendo que tú tienes que respetar las reglas, porque si no se respetan las reglas, estamos en la anarquía plena. Y yo veo que este señor no respeta las instituciones, no respeta las reglas de juego,
que independientemente de los charcos en los que esté metido, e independientemente de todo lo que se ha llevado de ganancias y que se está forrando, independientemente de todo eso, si tú no estás dispuesto a mantener una mínima ética en el puesto que estás ejerciendo, me imagino que primero estamos impotentes para echarlo de ahí, con lo cual lo vamos a tener que soportar mucho tiempo más, con toda su carga de desfachatez y de despropósitos, y paralelamente, pues entiendo que nos puede llevar a una deriva muy peligrosa. Y no sé si nosotros, si España no tiene jurídicamente argumentos ni atributos para corregir una situación como esta. No confío que lo haga la Unión Europea, porque bastante tiene la Unión Europea con lo suyo, y, y sinceramente me siento un poco preocupado, bastante preocupado por eso, ¿no? Porque todos pensamos que tiene que haber un límite, tiene que haber un límite, hasta aquí hemos llegado, usted ha traspasado los límites establecidos y usted no puede seguir. ¿Eh? Y yo no veo que haya posibilidad hoy día de que alguien le plantee seriamente. Yo siempre he tenido un hilo de esperanza, quizá porque soy muy, bueno, pues muy, no sé, cándido en la manera de pensar, y siempre he pensado que probablemente la solución, desde luego desde la oposición no iba a venir de ninguna manera, pero desde el propio Partido Socialista podría haber un grupo que dijera: yo creo que estamos traspasando los límites y eh, vamos a poner punto final a esto, pero no veo la razón. Ya estoy harto de demagogos y de graciosos tontos como el de Castilla-La Mancha, que mucho criticar, pero luego con la boca pequeña, porque luego por detrás apoya incondicionalmente. Y de otros parecidos que han hecho algo, o se han atrevido alguna vez a levantar un poco la voz, para al final, pues envainársela. Entonces, sinceramente, no, me preocupa. Es una situación preocupante y No, difícil. y no ves una deriva europea también parecida, porque mira lo que está haciendo Europa ahora, Sí, sí, sí. mira lo que está pasando en Hungría Sí, y es no pasa que, nada. vamos a ver, están etiquetando conductas porque ellos son expertos en etiquetar conductas. Es decir, a todo el que no va con la corriente oficial es un facha. Y ya manosean tanto los términos que ya se rebotan. Pero ahora la cosa está en acusar de ser seguidores de Putin. Seguidores de Putin, vamos a ver, a mí me parece que lo que ha hecho Víctor Orbán en Hungría me parece bien. Yo no sé si Víctor Orbán se acuesta con Putin, ni me interesa, pero vamos a ver, hay una serie de problemas que hay que arreglar. Y me da igual si te alineas con Trump o con Putin o con el este de la Bernarda, me da lo mismo. Pero hay una serie de cosas que hay que resolver. Y eso no parece que Europa esté en condiciones de hacerlo. Y luego Europa, pues el escándalo y el espectáculo que está dando es tremendo, porque ya ves cómo está Francia, ya ves tú lo que hace la von der Leyen, se va a la India a pedir no sé qué, o sea, es que bueno, es que es una deriva, pero Europa siempre ha sido así, ¿eh? Europa siempre ha sido el ese de la Bernarda. Yo es que no soy globalista y por lo tanto a mí, no sé, me parece que no tengo ninguna esperanza en que Europa vaya a resolverle nada. A Europa, creo que en los periódicos venían estos días que habían echado para atrás jurídicamente alguna de las decisiones del Tribunal Constitucional y demás, pero bueno, que Europa no se ocupa de eso, vamos, que Europa no le interesa eso, ni se mete en eso, para nada. Claro, ¿Creéis que es complicado. Europa puede estar en peligro igual que está la OTAN? En el La Unión sentido Europea sí. de la existencia en sí misma, la existencia de la Unión Europea. Hombre, Yo yo creo que sí. pienso que hay intereses que lo van a evitar. O sea, por ejemplo, el euro es una buena aportación eh, y hace que antes, por ejemplo, tú empezabas a hacer el cambio de una moneda a otra y con nada más que con comisiones, y tenías que, si hacías un viaje a varios países, tenías que llevar monedas de todo tipo, y eso con el euro se ha acabado. Tener una moneda fuerte es un elemento unificador y, y ahí nos mantendrá. Ahora, que el salto, o sea, se ha perdido, y que de alguna manera eh, aquello que no se juzga en el día a día, pero cuando pasan unos años se ve, que es el coste de oportunidad, pues lo iremos viendo. O sea, lo que estamos viendo ahora es
de las decisiones que se tomaron dentro de la Unión Europea hace 10 y 15 años, y ahora estamos pagando esas consecuencias. Y de las cosas que ahora se están hablando, las veremos dentro de 10 o 15 años. Las políticas que se han seguido suenan muy bien, se venden muy bien como palabras y como frases y como relatos, pero realmente no nos está dejando fuera de cómo se está moviendo el mundo. O sea, lo estamos viendo como meros espectadores, no somos parte ya de muchas de las cosas, y lo estamos viendo en las decisiones. Es infumable que en Arabia se esté reuniendo los representantes americanos y rusos resolviendo una guerra en unas condiciones que son infumables. ¿Que la guerra se tiene que acabar? Sí. Que no es que yo creo, es una opinión, que ahí no se queda Putin, sino que va a acoger, viendo la debilidad europea, y va a seguir con su proyecto. También lo pienso. Desgraciadamente, yo creo que Europa se ha convertido, o sea, la Unión Europea, se ha convertido en un gran ministerio que alberga un montón de miles de funcionarios que cobran sueldos bastante buenos, que gozan de unos privilegios extraordinarios y que se dedican a legislar idioteces, pero idioteces que afectan a millones de personas y que lejos de resolverte problemas, lo que hacen es crearte otro tipo de problemas. Entonces, bueno, el euro fue quizá un paso importante en esa carrera hacia la unificación, pero no se ha legislado nada en materia de defensa. Ahora les entran las prisas y para eso cada uno tira por un lado. No se ha legislado nada en materia de policía, por ejemplo, y seguridad. Los problemas que hemos tenido Italia, Grecia y España con las olas de migrantes no han despertado la sensibilidad de los países nórdicos. Si veis la composición que tiene, por ejemplo, un país como Suecia, que está muy al norte, un país de 10 millones de personas con una presencia ya importante de inmigrantes, o Alemania en la época Merkel, o sea, volvemos a tocar un tema muy sensible y yo no quiero por nada del mundo dar la imagen de lo que no soy. Lo que intento decir es que las cosas hay que hacerlas bien. No se puede abrir las puertas para luego tener a la gente hacinada en los parques o harta de estar en las residencias estas, porque esos chavales necesitan otras cosas. Y porque además tenemos una carencia de puestos de trabajo en trabajos muy concretos que son manuales, que estos chicos, si son bien adiestrados, podrían hacer perfectamente. O sea, la izquierda presume la izquierda presume de ser más liberales, de ser más humanitarios y de ser más, no sé, más listos y mejores. Y sin embargo, es todo mentira, porque lo único que hacen es facilitar la entrada y luego los dejan a su suerte. Tú vas a los grandes hospitales en Madrid y tú ves un montón de chavales de países africanos indicándote dónde tienes que aparcar el coche, en vez de enseñarles un oficio y que se Se pongan a buscan la trabajar. vida. Es que la caridad no puede ser gratis, todo tiene un precio. Y cuando se habla, bueno, Javier conoce mejor, bueno, Javier conoce África, yo solamente he estado en Marruecos, pero de visita, varias veces, pero de visita. Pero yo creo que bueno, no sé, que las grandes potencias, y Europa son grandes potencias, por lo menos humanitarias, no digo económicas ni armamentísticas ni nada de esto, pero por lo menos son países desarrollados, son los países que tienen que llevar la iniciativa en este tipo de adiestramiento. Y esa gente que viene, esos chavales que vienen, que son, bueno, porque son chavales, muchos de ellos, yo he estado viendo estos días, el fútbol es inevitable, ¿no? A mí me gusta el fútbol. Y yo cuando veo, y yo soy del Athletic Bilbao, ya lo adelanto, cuando veo a los hermanos Williams que están subrayando el mérito de su madre que cruzó el desierto de no sé dónde, que venían de Ghana, que saltó la valla de Melilla y que llegó, y dice el pequeño de los Williams, mis padres lo único que querían era encontrar un lugar donde poder trabajar y nosotros trabajar e integrarnos. Olé, o sea, bien, me parece fenomenal. La pena es que haya tenido que venir en esas condiciones tan precarias y tan difíciles, que no todas lo consiguen, porque algunos se mueren por el camino. Y la pena es que las grandes mafias estén llevando el dinero y las grandes potencias no traten de impedirlo. Ese es el problema. Entonces, hay tantas cosas por hacer,
porque toda la gente que está en Bruselas está tocándose las narices en despachitos y en sitios ganando un Con pastón unos sueldos de la y hostia, sí. legislando, Sí. bueno, y legislando si las botellitas de plástico, el tapón se puede despegar o no. Váyase usted a hacer puñetas, amigo mío. Deje usted la puñetera botella de plástico que ha estado toda la vida funcionando sin necesidad de que usted la intervenga. Bueno, en Asturias, por ejemplo, son muy sensibles los ganaderos con la presencia del lobo. Porque claro, o te pasas o no llegas. Aquí han protegido el lobo hasta unos límites extraordinarios. Pero al ganadero le pagan tarde, mal y nunca cuando pierde un ternero, cuando pierde un potro, cuando pierde un animal. Pues entonces la administración para el señor Sánchez, si es tan, y de la señora Díaz esta, si son tan importantes y protegen tanto la naturaleza, que yo soy partidario, a mí me gusta ver los lobos en Asturias, yo los he visto desde niño, lobos salvajes. ¿eh? Si son tan partidarios, que a mí me parece bien, tengan ustedes dinero preparado porque el ganadero no tiene por qué sufrir ese percance, no tiene por qué, y si ocurre, pues ustedes tienen que pagarle lo que vale esa res que ha perdido. Pero es que, claro, están hablando por un lado y por otro lado no hacen nada. Y ya esa es la pamplina. Y desgraciadamente la Unión Europea está llena de pamplineros de estos. ¿Qué es lo que hacen? Con los coches ya ni te cuento. Tanto controlar la emisión de gases, un motor de combustión tiene que soltar los gases. Si no los echa para afuera, se los come dentro. Y si se los come dentro, revienta. Y eso es lo que está pasando. Han apostado por el coche eléctrico, me parece muy bien. Pero no todo el mundo tiene 60.000 o 70.000 euros para comprarse un coche eléctrico. Ni garaje para enchufarlo de noche. Bueno, por supuesto. Y ahora pues están ahí. Joaquín, lo siento por ti, tu coche es una preciosidad. A mí me encanta que me des una vuelta de vez en cuando y tomarnos un café. Y ya me gustaría hacer un viaje con él más largo, pero mira, o sea, que le den al coche eléctrico, el que quiera que se lo compre. Pero no me obligues a comprármelo a mí. No, es el tema. No o sea, me no empujes hay que obligar, ¿eh? no hay que obligar. Claro, claro, pero eso de obligar es muy propio de estos gobiernos. O sea, Sí. prohibido andar por Madrid. Eso también del PP, ¿eh? Prohibido los coches que no tienen etiqueta. ¿Pero qué prohibido ni coche? Siempre me he preguntado si los que tienen coche eléctrico son los auténticos meapilas. Pero hay que tener mucho cuidado, que si no pasa como el coche ese de la policía de ayer o antes de ayer que se incendió y se incendió el de al lado y todo eso. Es verdad, es verdad. Imagínate. Oye, por cierto, ya que has mencionado, Honorio, lo de la gente que viene en patera y tal, es que queda muy bien, bueno, no queda bien porque ya esto ya se ha ido de madre totalmente y ahora no sabemos ni qué hacer con los menas ni nada, ¿no? Pero en los consulados españoles, especialmente en los del tercer mundo, en los africanos sobre todo, ahí, imagínate, por ejemplo, en el de Senegal, lo han derivado a una empresa privada. La empresa privada, para que tú hagas todas las gestiones consulares, me refiero a los africanos, ¿no? Hagan las gestiones consulares a partir de esa empresa privada. Y esa empresa les da cita para muchísimos meses y pasa lo que pasa en España si quieres conseguir una cita con el tema de extranjería y tal, que pagas, hay gente que te vende las citas, incluso te vende los visados. Yo hace poco un conocido próximo de alguna manera a mí me pedía o me decía que la única posibilidad que tenía era o venir en patera o pagar 6.000 euros para conseguir un visado. Claro, 6.000 euros no cuesta un visado. Un visado no sé lo que costará ahora mismo, pero yo qué sé, no creo que más de 100 euros. Entonces, eso quiere decir que hay que pagarle a gente para conseguirlo, ¿no? No sé si será cierto o no, o a lo mejor lo están intentando engañar, pero como no es el primero que lo dice, ni el primero al que se lo ofrecen, pues hay que remarcar eso, ¿no? Y es que, claro, si tú quieres plantearte no venir en patera y quieres venir a Europa de una manera que puedas venir legal y luego volver cuando quieras, irte, venir y tal y cual, pues no puedes. ¿Cómo vas a estar meses y meses y meses o años para solicitar cualquier papel? O años, ¿eh? O años. Entonces, la dejadez es tan grande en el tema de la inmigración
que la gente se echa al mar y a donde haga falta para venir, ¿no? Porque se ha olvidado totalmente el atacar este asunto sobre el terreno, porque tú puedes ir como si fueras la reencarnación de Ozores a Mauritania y a donde quieras y a decir la inmigración circular y vamos a llevar 200.000 o 300.000 o los que sean a España y luego los traemos y tal y cual acepta. No, eso lo puedes decir, pero luego la realidad es otra totalmente diferente. Luego la realidad es que los consulados españoles están bloqueados absolutamente para los extranjeros. No se puede hacer absolutamente nada, pero incluso en casos en los que de gente que viene a lo mejor a dar una conferencia o a asistir a una conferencia o a un curso de algo o lo que sea, ¿no? Incluso gente que viene en plan así de ofrecer algo, ¿no? Nada, o artistas o lo que sea. Es todo un problema constantemente, ¿no? Y es normal que se echen al mar. Pero estamos en un momento en el que cualquier problema que podamos poner sobre la mesa, incluso la historia de la guerra de Putin, el famoso rearme, cualquier problema que podamos poner sobre la mesa no es más grave que la inmigración irregular. Porque la Bueno, inmigración irregular es lo que nos va a traer, lo que nos va a cambiar el espectro absolutamente de las ciudades, de la cultura y de todo. Y mientras no controlemos eso en el lugar de origen y no lo controlemos aquí, pues estamos perdidos, totalmente perdidos. como dato te diré que, por ejemplo, para renovar el pasaporte un ucraniano, solamente puede hacerlo en el Consulado de Valencia o en Madrid, y eso está delegado a una empresa privada que hace todo ese trámite fuera de la propia embajada. O sea, que quiere decir que eso no es solamente en determinados países africanos, sino también en cuanto al funcionamiento de extranjería, te puedo dar fe de que realmente hay que pagar para conseguir las citas, de que el sistema está montado de tal manera donde de alguna manera eres un proscrito. Pero además te diré más, como empresario, tú llegas y puedes dar trabajo a una persona que está aquí y te dicen que como está irregularmente, se tiene que ir al país y que tú lo reclames. Si no, no puedes firmar el contrato de trabajo. O sea, algo absolutamente demencial. O sea, ni lo legalizas, ni lo... o sea, que va creando una especie de vacío donde tú llegas a extranjería y si no hay una cita previa no atienden absolutamente a nadie. La cita previa en los primeros 5, 10, 15 minutos de las 8 de la mañana han desaparecido todos, porque desde locutorios y desde determinados centros se ponen a las 8 en punto una serie de personas a pedir las citas y después esas se pagan entre 50 y 250 euros, al margen de lo que cobre el pseudo asesor por el tema. Es absolutamente una mafia. Los propios policías te reconocen que lo saben y que ellos lo han denunciado a la superioridad, pero no se hace nada. No se hace nada. Así es. Pero además te diré más. Por ejemplo, en una renovación de un NIE permanente. O sea, recientemente un amigo estaba de director de banca desplazado en otra autonomía, y él pues pidió a la policía y renovó su carnet de identidad, su DNI, lo cual es normal. Bueno, pues eso no lo puede hacer un extranjero, porque, por ejemplo,
si no hay, te dicen, todo el tema de costa está tensionado. Pero a lo mejor en Granada encuentra usted que tienen. Y efectivamente voy y encuentro. Y llego allí y me dicen, no, no lo podemos hacer, porque esa persona está empadronada en Almería. ¿Pero qué me dice si es el NIE, que es de carácter nacional? Si vosotros sois la Policía Nacional, esto no es un tema ni autonómico, ni provincial, ni nada. Qué barbaridad. O sea, que quiere decir que el sistema sigue funcionando como funcionaba en 1970. Es decir, les falta a esos funcionarios ponerles la visera, las gafitas y los manguitos. O sea, todo lo que es el acceso de la tecnología es para comprimir, limitar y putear a la gente. Esa es la realidad. ¿Y no O sea, os parece como empresario tú no lamentable? puedes contratar a una persona que está en España sin papeles. Dice, bueno, legalicémosla. Si esta persona tal interesa, vamos. No, se tiene que ir a su país de origen, usted lo reclama, se lo autorizamos y entonces se viene. Pero esas personas conocen cómo funciona el mercado laboral. O sea, Jorge, me o parece que sea, esa están normativa, obligando a acabar delinquiendo. Porque No, esas claro, personas tienen que comer y vivir. si los contratas vas a la cárcel tú. Bueno, no, hombre, si los contratas si es legalmente, ya está, ¿no? Pero Pero si es no que, puede hacerlo legal. pero claro, no, si los papeles, contratas, no. Si los metes a trabajar, automáticamente te llega la inspección de no, trabajo claro, y se te cae el sí. pelo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero yo no me estaba refiriendo a eso, ¿no? Es decir, claro, entonces, por ejemplo, mayoritariamente en una tierra como Almería, que con un cultivo temprano, bajo plástico y tal, resulta que necesita en un momento determinado, se duplica y triplica el trabajo. Y resulta que no encuentran mano de obra y están ahí que estarían dispuestos a trabajar Ya. y el sistema legalmente no lo permite. Entonces, lo que tienen esas empresas es o arriesgarse, con el riesgo de que se les caiga el pelo, o no crecer. Entonces, que todo eso es al final, ¿qué hace? Pues que de alguna manera la iniciativa, las ganas de crear puestos de trabajo, de crear, pues se van, cuidado, Se a ver diluye, si se nos va metemos. diluyendo. Sí. Honorio, tú comentabas algo. sí, vamos a ver, me parece que bueno, primero quería decir, ¿no os parece lamentable que en un asunto tan importante como es la de los visados, quién puede venir y quién no puede venir, ese control de fronteras, el Estado lo tenga delegado a través de empresas? Me parece lamentable. Y otra cosa que quería decirle a Jorge, creo, y no quisiera equivocarme, me parece que esa práctica de devolver a los inmigrantes ilegales, vamos a decir así, a sus países de origen para que volvieran, la sacó un Fernández Miranda por el PP en la época aquella en que después de irse el PSOE del poder con aquel Caldera que era de Salamanca, que decía que abrió las puertas y dijo puertas abiertas, vengan todos y tal, hizo un efecto llamada. Y ese también decía que los papeles de la memoria de la Guerra Civil de Salamanca que no los iban a llevar los catalanes si no pasaban por encima de su cadáver. Pues yo creo que se los han llevado y no han pasado nadie por encima del cadáver de este imbécil, bueno, ya afortunadamente está fuera del circuito de la política. Pero yo creo que el efecto de devolverlos a sus países para que regresaran y legalizaran su situación, esa fue una iniciativa de Fernández Miranda, que debía ser un hijo de Torcuato, un nieto de Torcuato Fernández Miranda, en las escuadras del Partido Popular, que también hace las cosas a veces también, ¿no? Y bueno, me parece curioso lo que ha dicho Jorge, la manera en que se vigila y se persigue a los empresarios, y sobre todo si son pequeños y medianos, con más ahínco, por parte del Ministerio de Trabajo. ¿eh? Me parece que bueno, pues es un abuso de autoridad por completo, porque
discutir hasta qué punto el dueño de una empresa, aunque esté jubilado, debe de tener mucho cuidado y limitar sus visitas a la empresa, como yo conozco casos que han ocurrido, pues ya nos dice de qué tipo de estamos hablando, de dictadores, esos dictadores que presumen de democracia, pero que en definitiva son, pues eso, son los dictadores de turno, ¿no? Pero claro, esto es una más. A mí me parece una afrenta que no se defienda la propiedad privada, ¿eh? O sea, Es que decir, por los algún ocupas. imbécil sí, pero algún imbécil de alguna comunidad autónoma ha tenido la genial idea de poner un impuesto especial a todos aquellos que tienen viviendas y no las alquilan. Mire usted, es que es mi propiedad, hago con ella lo que me dé la gana. O sea, luego podemos establecer si me ha llegado a mis manos porque la he robado, o porque la he heredado, o porque la he comprado. Si usted considera que yo la he robado, pues vaya a los tribunales, demuéstralo y quítemela. Pero ¿quién es nadie para decirte a ti lo que tú tienes que hacer con lo tuyo? Es que eso está ocurriendo, y como decía antes Javier, habla para imbéciles, claro, pero es que somos imbéciles. Es que estamos Pero asistiendo a todo ese tipo de afrentas y todo el mundo callado. Todo el Honorio, mundo, eso, estamos. no, decía Honorio que eso hace ya muchos años que se implantó, ¿eh? Y poco a poco lo hemos aceptado. Es decir, por ejemplo, ¿eh? Hacienda convierte al empresario en recaudador de impuestos y además con responsabilidad. O en las autoliquidaciones que tiene que hacer la gente de compra de piso, etcétera, etcétera, se convierten, las tiene que hacer el individuo y encima sometido a sanciones, multas, si no está de acuerdo Hacienda. O sea, que de alguna manera, poco a poco, nos han ido cercenando la libertad, nos han incluido una serie de responsabilidades, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, y todo el mundo se lo ha tenido que tragar. Que, Pero es sorprendente la inacción por parte de la sociedad. No hay grupos, no salen ni los partidos políticos, ni la pero si la oposición. mitad de las cosas más importantes las ha hecho el propio Partido Popular, o es que la época de Montoro no ha sido un desastre absoluto, empezando por la amnistía fiscal que hizo. Cuando a ti ahora te encuentran que tienes 100.000 euros en un país, no lo tienes declarado, la multa puede llegar a ser del 150% del dinero que tienes ahí, o de la propiedad que tengas, menos a Oye, Ábalos. peor todavía, si tienes un chalecito, una casita en el campo, y tienes 4, 5, 6 gallinas para que den huevos para ti, para comértelos, la multa es de 3.000 euros si no las declaras. Esto ha salido esta Sí, semana. sí, 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 No, 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 claro. Javier, os voy a decir, en Asturias, en las zonas rurales, donde la gente tiene su huertecito y tiene su gallinero con unas gallinas, efectivamente, y mata uno, dos o tres o cuatro cerdos para consumo propio, están ya desde hace tiempo, no es de esta semana, ¿no? Ya han estado presionando para que se declaren las gallinas, para que se declaren los cerdos, porque Claro. los cerdos están 8 meses en la casa, los compran de pequeños y los sacrifican cuando llega la época del San Martín. Bueno, pues ya intervenir cuando eso antes era libre, o sea, decir, las gallinas, todo el mundo tenía gallinas Pero sueltas. no solamente eso, que le daremos otra vuelta de tuerca y lo consideraremos que como eso es un lucro, hay que declararlo en el impuesto sobre la renta, Cotizar porque tú has recibido un beneficio de eso. en especie, Sobre, en especie. sobre todo, sobre todo si lo comparan con el precio de los huevos en Estados Unidos, que vale 1 euro, o sea, $1 un huevo. Claro, pero Porque, eso es por porque la gripe encima, aviar. ahora, sí, sí, ya, pero bueno, que ahora mismo a dólar el Sí. huevo. Y además, enfrentamientos entre los clientes en los supermercados para comprar huevos. Mira, Bueno, lo cierto, cuando yo estuve la primera vez en Puerto Rico, no sé si os lo he contado, tengo un familiar que es veterinario que estaba en un negocio para la producción de carne de pollo. Este negocio se llamaba Pollos Picú, y este negocio consistía en que venían de Estados Unidos
partidas de 12.000 huevos ya fecundados, que cuando llegaban a Puerto Rico, en la zona, me parece que era por la Sierra, por ahí Bonito, uno de estos pueblos donde estaba la factoría, se metían los huevos en incubadoras y luego esos pollos se llevaban a una granja que ya pues habían previamente establecido con los ganaderos. Se le dotaba al granjero de, bueno, los kilos de pienso que tenían que comer esos pollos y del agua que tenían que comer. Todo eso estaba automatizado, ¿no? Lo único que tenía que hacer el ganadero era observar si algún pollito pues, se le rompía un ala, una pata, pues ir retirándolos, si alguno se moría, ir retirándolos. Los pollos iban ya, nada más nacer, ya los vacunaban y demás, ¿no? Bueno, y al cabo de un mes y pico, o sea, poco tiempo, ¿no? Volvían a recoger esos pollos, los sacrificaban y luego ya, por medio de un ordenador, los iban, digamos, o sea, empaquetando. Pollos enteros para asar, muslos y contramuslos, muslos solos, pechugas, pollos cortados para tal, ¿no? Es decir, que era una industria, estaba en pleno rendimiento. Ese negocio duró unos cuantos años y luego parece ser que se cerró porque no era rentable o no les resultaba rentable. Pero fíjate, partidas de 12.000 huevos que venían cada martes y cada jueves, porque eso era una labor permanente. Tenían a lo mejor 40 o 50 ganaderos en la sierra de las montañas aquellas de Puerto Rico. Era un mes lo que estaba eso, dejaban un tiempo para desinfectar y volvía a empezar otra vez otra tanda, ¿no? Y así. O sea, fíjate. Y ahora, bueno, pues ahora en Europa están igual también, ¿eh? O sea, eso de Estados Unidos con la gripe aviar también se ha extendido a Europa. En Europa también empiezan a escasear los huevos, con lo cual, lo que estamos hablando, el que tenga una gallina, joder, le van a meter un sablazo en Hacienda que lo van a, lo van a considerar. No, no solo eso, si tienes un cerdo, para matarlo tienes que pasar un examen, tiene que ir el veterinario y hacer toda la certificación que ese cerdo se puede Sí, matar. Y pero luego, eso, Bueno, eso yo lo entiendo porque es una garantía de sanidad. sí, vale, Eso yo lo entiendo. pero ¿sabe aquí bueno, no se pero hace? a ver, A las no, no, cabras, cuidado, hago a una las pregunta. cabras cuando los árabes tienen que matar la cabra para Jalal, Ya. jalal. La Sí, fiesta del Cordero, la fiesta del para la cordero, fiesta Cordero. del Cordero, están exentos de todo eso. Bueno, los árabes, pero aquí Los árabes. En Asturias, hasta donde yo recuerdo, en mi familia, en el campo, han hecho matanza toda la vida. Yo, Sí, yo sí. ya estaba en Madrid porque y mis primeras vacaciones, cuando empecé a trabajar con 15 años, que me tocaron al año de empezar a trabajar, me dieron 15 días de vacaciones, me pilló en diciembre, sí, al año, pues yo empecé en diciembre, y al año me fui a la matanza, la primera vez que yo veía la matanza de los cerdos, ¿no? Que no es un espectáculo muy así, pero bueno. No, no es agradable, pero Y bueno. siempre todas las familias de la zona mía, que yo sepa, hacían la matanza y cogían un poquito de lengua, un poquito de hígado y no sé qué otra parte y se la llevaban al veterinario oficial, porque entonces los veterinarios eran de plaza como los médicos y el Sí. veterinario hacía los análisis oportunos y luego pues no había una llamada telefónica, no, porque no había teléfono, pero a través de un vecino, algo, oye, dile a fulano de tal que vale, que pueden consumir esa carne y que está limpia, ¿eh? Y ya está. Y eso siempre era un control riguroso. Mira que el cerdo es un animal muy delicado, ¿eh? Porque es muy susceptible de enfermedades y de muchas cosas, pero allí prácticamente, que yo sepa, nunca ha habido casos y hemos consumido los embutidos locales de la casa y de los vecinos, porque Pues nada, si te matas daban, una ¿eh? cabra y eres árabe, no tienes que hacer nada de eso. Ahora, si matas una Claro, cabra y eres cristiano, la has cagado. claro, claro. Es que es más fácil meterse con los cristianos que con los árabes. Sí, con los árabes, sí. Honorio, ¿tú piensas que cuando a alguien se le dice que a cada cerdo le llega a su San Martín, es porque es porque se considera, es un tema de comprensión lingüística que te digo ahora, ¿no? Cuando a alguien se le dice a cada cerdo le llega a su San Martín, ¿es porque a esa persona se considera que es un cerdo o porque esa persona se porta mal y algún día le llegará su hora? Más bien lo segundo, ¿no? Yo, sí, yo creo Lo, que lo el digo, lo refranero digo por si español. acaso alguien está pensando en matar a Sánchez, que sepa que tiene que ir primero al veterinario. Mira, eh, te voy a contestar. Mira, yo creo como tú, lo segundo, ¿no? Y creo que el refranero español es sabio. Pero te voy a decir, yo titulé un artículo que publiqué en La Voz de Asturias: a cada gocho, por darle un tono asturiano, le llega su San Martín. ¿A raíz de qué? A raíz de que un ministrín en Asturias, a los consejeros de la Junta, o sea, del gobierno local, del gobierno asturiano,
en Asturias que no somos andaluces a la hora del gracejo y de la chispa de ingenio que tiene el andaluz. Nosotros somos del norte, somos más serios, somos más fríos, pero hay cierto... nosotros jugamos con los aumentativos y los diminutivos y le damos cierto toque de gracia a ciertas cosas. Pues en Asturias a los consejeros de la Junta General del Principado y del Gobierno del Principado se llama el ministrín. Bueno, pues estaba de ministrín un personaje socialista, evidentemente, claro, no podía ser de otra manera, que Rodríguez Vigil, y este señor pues decidió en un momento determinado cerrar 100 mataderos. Esto, pues que es insólito, porque no venía a cuento, salvo que hubiera algunos intereses espurios detrás de esa medida, que lo sabía. Pero sobre todo al ganadero le complicaban la vida, porque un ganadero que cría un ternero y que cuando el ternero alcanza unos 300, 400 kilos, decide venderlo a un carnicero, el ganadero tiene que llevar el ternero al matadero. Y claro, según la distancia, hay unos gastos de transporte que también influyen, es decir, que merman la ganancia que podía tener en la venta de ese producto. Entonces, al cerrar 100 mataderos, quiere decirse que obligaba a los ganaderos a un mayor desplazamiento, a una subida de gastos, porque esos mataderos eran más importantes, estaban más tecnificados y había que pagar más dinero por el sacrificio de la res, el transporte, los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, yo como mi familia es ganadera, pues evidentemente me quejé y puse un artículo diciendo que a cada gocho le llega su San Martín. Yo pensaba que me lo iban a censurar y me encontré con que Luis José Ávila, que era el director de La Voz de Asturias, lo cogió bueno, con gran alegría y con risas y con mucha ironía y tal. Bueno, este Rodríguez Vigil luego se terminó siendo presidente del gobierno de Asturias. Y mira por dónde, mira si le llegó su San Martín. Aparecieron dos tipos con un portafolios diciéndole que pertenecían a un grupo internacional de inversores en temas petrolíferos que habían hecho unos sondeos en la plataforma continental y que el tío entró por varas y se lo creyó. Eso lo llamaron en Asturias el tocomocho y el petromocho y le costó el cargo y desaparecer. Pero fíjate, te voy a dar otro dato añadido para que veas qué tipo era. De repente, a mí como me gustan mucho los temas de historia, me entero que hubo una chiquita ya por el siglo XVIII en Asturias que la acusaron de brujería y la Inquisición la detuvo y la sometió a un interrogatorio y a los 2 o 3 meses, como vieron que estaba como una chota, porque ese es otro de los problemas, la Inquisición, los detractores de la religión católica y de todas estas cosas siempre han dicho que la Inquisición fue el atraso de España y resulta que España tuvo los grandes avances y su siglo de oro cuando la Inquisición estaba en pleno apogeo, pero esto es otro debate. Bueno, pues esta era María la Lobera. Y entonces un día yo, estos personajes, cuando los descubro, los dejo un poco en stand-by para ver qué posibilidades hay el día de mañana de escribir una biografía, de buscar datos, etcétera y tal. Y un día me encuentro en las librerías, yo cuando voy de vacaciones pues suelo andar por las librerías típicas y echar un vistazo a los temas locales y demás, y me encuentro María la Lobera, no sé qué tal, Rodríguez Vigil, el autor. Era una novela. Bueno, aquello era insufrible, aquello no había de verdad persona, vamos, ni Santa Teresa de Jesús en sus... hubiera podido leerse aquello porque era francamente mala. Pero lo Eso es curioso del caso es que elucubraciones de soplamar. Rodríguez Vigil tenía un contrato con el Principado que por 4 millones de pesetas al año le pagaban los derechos de autor por unos libros que supuestamente pues debía de sacar de temas locales para elevar el El nivel, capital. para elevar el nivel. El, o sea, fíjate, yo acerté con lo del gocho, no sé si el San Martín fue definitivo, pero que era un gocho era evidente, ¿no? Era evidente. Vaya, Ay, Dios. estamos rodeados. Menos mal que no está Raúl, si no me hubiera corregido ya. Bueno, colegas, llevamos 45 minutos. Dejamos el tema Bueno, y la próxima semana hablamos del gobierno, si os parece. no hemos hablado de una cosa que propuso Raúl la semana pasada, que conviene no perder de vista. Eso lo denunció ABC, que es la presión de empresas intermediarias para que los oncólogos no receten unos medicamentos a los enfermos por su precio y que los cambian por otros que son más ineficaces
y bueno, y también caros, ¿no? O, Pero esa presión o de o que alguna no te lo empresa que está recetan. sometida O medicinas que no te las o que no recetan te lo directamente. recetan o que no te la recetan. Eso es No, muy no, pero serio. eso Estamos, ya no solamente a nivel oncológico, sino diabetes tipo 2, sí, determinada medicina, si no te las compras tú, eh, o sea sí, 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 sí. que Pues seguro eso es muy que serio seguro que si porque estuviera en la cárcel, sí me las traería. eso es muy serio porque ahora se observa que faltan algunos medicamentos. O sea, hay medicamentos que no hay. Y de repente no hay, pero ¿por qué no hay? No, no, porque no sabemos. No sé cómo llaman los No, el farmacéuticos a eso. laboratorio ha dejado de, decía que el laboratorio ha dejado de fabricarlo. Es lo que Bueno, si el a mí me han dicho laboratorio. eso en algún sitio, sí. No, pero a ver, vamos a ver, yo tomo una medicación concreta que es el Cobals, que es para la tensión y lleva una parte de diurético y demás. Bueno, y a mí me va muy bien. Entonces, en muchos casos, el Cobals vas y te dicen, está en falta. Quiere decir que el laboratorio sí lo hace, pero que no hay Mm. suministro. ¿Y por qué no hay suministro? Porque lo mandan fuera. Porque lo mandan fuera. A cambio, te doy Codovian. Bueno, yo he probado el Codovian, que es un genérico, y también me va bien, con lo cual no me importa. Pero este tipo de falta en algún documento, en algún medicamento concreto, se viene produciendo desde hace un tiempo. Y eso quiere decir que también ahí puede haber una especulación con cierto tipo de medicamentos que probablemente a los laboratorios les interesa más sacarlos fuera a la venta a otros países que aquí. Y eso, claro, es una industria muy poderosa, la farmacéutica. Es una industria que De, mueve de- muchos de miles de todas millones de maneras, dólares. de todas maneras, es un tema que desconozco totalmente, pero lo que sí sé por la edad que tengo, de ver en la seguridad social eh, a- medicamentos que se recetaban y que han ido saliendo del capítulo de medicamentos que se te recetan, que si los quieres, los tienes que comprar, pero no están incluidos dentro. Y las necesidades son las mismas. O sea, Sí. que poco a poco han ido, pues será para reducir el gasto de medicina, han ido eliminando una serie de medicamentos. Sin Aquí más. lo Sí, importante, lo importante en todo caso, si va a estar mucho tiempo Sánchez, es que la producción de vaselina no baje. Decía alguien, un sociólogo, cuando comentaba que cómo es que en España y en Europa en general se está tragando todo lo que nos hacen en Europa y tal, y la gente no reacciona. Y este sociólogo decía que es que no hay hambre. Sí, también, sí, puede ser también. Pues, una pues consecuencia. visto así, sí, porque yo me dejo medio sueldo de pensionista en la farmacia. O sea que si puedes, pues sí. Sí. Por lo tanto, si no, estaría dando una matraca que sería Pero si no insoportable. tienes, no tienes más que ver lo que pasaba antes en la mesa cuando la familia se sentaba a comer y lo que pasa ahora. Antes se ponía un plato y todo el mundo a comer. Ahora pones lo que no está escrito. Ay, es que no me apetece, ay, es que Esto no no me me gusta, gusta, esto no ay, es sé que qué. no quiero. Sí, sí. Bueno, Entonces, yo ese no ejemplo, hay hambre. No, y yo mismo con mis hijos alguna vez me he enfadado por ese tema, ¿no? Digo, un día voy a poner solo pan y ya está. Y a comer pan. Pero que eso es un tema que no es que me pase a mí, es que eso pasa en general, ¿no? Que no hay hambre y como tenemos un poco de todo, pero cuidado con esto también. El otro día yo estaba reunido conmigo mismo en el supermercado y además estaba en modo Trump porque estaba justo delante de los huevos. Y, y estaba viendo, a mí es que me gustan los huevos gordos, porque de hecho para ser periodista de investigación pues tienes que estar en eso, ¿no? Y entonces estaba mirando que yo he comprado, estamos hablando de huevos no de gallina
de gallina que ha venido de otro planeta, ni gallina ecológica, ni nada. Huevos de Carrefour, ¿vale? Y estaba de los que tienen 200.000 gallinas en una nave y venga, dale, ¿no? Y entonces a mí me gustan los huevos, los gordos, los XL, los más grandes, porque me gustan así, no me gustan los huevos pequeños, ¿no? Si quiero algún día comprar huevos de codorniz, pues, tomarlos, pues me los compro, pero normalmente me gustan los huevos grandes. Bueno, pues además es una cosa de herencia, o sea, a mi padre también le pasaba lo mismo y me lo metió en la cabeza. Bueno, pues el otro día estaba mirando y pensando, 4 euros y pico una docena de huevos XL de Carrefour. 4 euros y pico. Cuando hasta no hace mucho valían 2 euros y pico, que ya está bien si lo traducimos a pesetas, que ya está bien, porque Es que lo de hemos traducir perdido a eso, sí, pesetas, sí. yo antes pensaba que era de viejos, pero no es de viejos, es que es una locura. Si traducimos las cosas a pesetas, nos salimos de la Unión Europea mañana mismo. Entonces, 4 eurazos y algo, una docena de huevos, es una locura. Entonces, veremos a ver, pero así todo. Cualquier cosa que vayas a comprar, las frutas, la carne, los cereales, lo otro, lo que sea, la leche, lo que sea. Al final, estamos que yo cada vez que alguien empieza a hablar de la dieta ideal y de lo que hay que tomar y tal, desconecto inmediatamente. No quiero saber nada de dietas, ni quiero saber nada de nada, pero ¿qué dieta? Pero ¿quién puede llevar una dieta hoy en día, una dieta sana o una dieta equilibrada, una dieta lo que sea? Con el dinero que se gana y lo que cuesta el supermercado. Es que nos estamos olvidando muchas veces que cuando hablamos de aumentar el gasto militar o cuando hablamos de los estos sociales o cuando hablamos de todo lo que hay que gastar en el tema de la inmigración, nos olvidamos que antes de eso hay que ir al supermercado a comprar o a las tiendas a comprar de alimentación. Y es que ya no puedes traer nada prácticamente. Con 50 euros no traes nada ya. Y 50 euros es una pasta. Porque no son 50 euros y ya está. Es 50 euros hoy y otros tantos mañana y otros tantos dentro de 2 días y así, ¿no? Y eso, nos olvidamos de eso, pero es la cruda realidad y es una barbaridad y veremos a ver dónde llegamos, ¿eh? Veremos a ver dónde llegamos, que tengamos que estar hablando de salarios, de que si subimos 50 euros el salario mínimo tal y cual, pero ¿de qué vamos? ¿Pero quién puede comer o vivir con 1.000 euros o con 1.100 euros? ¿Pero de qué vamos? Entonces, yo creo que deberíamos de ir reflexionando un poco a nivel europeo dónde estamos. Porque cuando nos metimos en la Unión Europea, nos metimos para tener el mismo nivel que todos los países de la Unión Europea. Sí, Y eso claro, no sí, es sí, así. sí. Seguimos siendo los Hay cutres, más. los pobres y los desgraciados. Nosotros, los italianos, los griegos, seguimos siendo los cutres. Y bueno, y los rumanos y los Claro. lituanos y todos los demás, ¿no? Entonces, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que en un sitio tengas un sueldazo y tengas una vida básica aceptable y en otro lado al final seas un pringao que no puedas ni sobrevivir? Si somos la Unión Europea, deberíamos de tener unos estándares. Igual que se está hablando ahora de crear un ejército o de tener una defensa común, deberíamos de crear un salario base común para toda la Unión Europea y deberíamos de crear unos estándares de vida similares para toda la Unión Europea, incluso una seguridad social para toda la Unión Europea, porque tú te vas a otro país a vivir y no es como tu país, o sea, tienes que andar bueno, iba a decir pagando, en España también, o pagas a un seguro privado o para que te vean en la seguridad social, espérate, ¿sabes? Échale, ¿no? En fin, que esto es Yo patalear, creo, pero es para unirlo a lo que decía antes Honorio, que había dicho no sé qué, de cómo la gente no se echa a la calle. Estamos adocenados, aborregados, totalmente aborregados. Estamos como sedados. Y esto es una vergüenza. No digo que tenga que haber una revolución, pero sí Es que digo que tiene que haber un golpe en la mesa. han venido varias Porque las civilizaciones, revoluciones o sea,
Llevamos varias generaciones muy cómodas. Sí, Y a nuestros hijos Pero te voy a lo han decir- tenido todo muy fácil. totalmente. Os voy a decir una cosa. Vamos a ver. Por una parte, tú ves en los periódicos que hay médicos que se quejan de que somos una sociedad con sobrepeso. ¿Eh? Estamos mal alimentados Sí, y con sí. sobrepeso. Es que tú vas a una gran superficie y para comprar unos yogures necesitas un práctico. Porque es que los hay, debe haber 18 o 20 clases de yogures. O sea, llega un momento que dices, ya no sé cuál llevar. Es más, ya con proteínas, ya ahora son los de proteínas y luego son los de no sé qué. O sea, entonces es un contrasentido. Estamos hablando de que somos una sociedad con sobrepeso y resulta que los programas estrellas en la televisión son los de los chefs estos y tal. ¿Eh? Estamos hablando, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos alimentando del aire, pero lo que dice Javier es verdad. Tú vas a una superficie a hacer una compra normal, no te metas en carnes y en pescado, o sea que eso es. Y resulta que te dejes ahí un pastón y no llevas nada más que productos de limpieza, pues eso, algunos lácteos y para de contar. Y te has dejado allí un dineral. Dices, joder, pues si me llego a llevar carne, ya no digo solomillo, digo carne, pues ya me despellejan. Solomillo, eso Es todo. Eso es una cosa que dicen, que lees en los libros de gastronomía que existe, pero que yo no he visto nunca. Como por decía el cierto, otro. Honorio, menos mal que por lo menos nosotros, la gente que ya tenemos una edad, el tema este que has mencionado de los yogures nos sale más barato, porque lo que nos gusta con la edad son los yogurines. Eso dicen. Bueno, señores, ya llevamos casi una hora. Nos dejamos la tertulia para la semana que viene. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego a todos. Hasta luego.